Si el Señor de los ejércitos lo ha determinado, ¿quién puede frustrarlo? Y en cuanto a su mano extendida, ¿quién puede volverla atrás? Isaías 14:27. Bienvenidas a Mujer para la Gloria de Dios. Quien les habla, Ailín Pagán de Salcedo, y nuestra querida Katy Sheraldi de Núñez. ¿Cómo estás, Katy? Muy bien, gracias. ¿Cómo te sientes? Con mucho frío, pero muy bien. Frío muy bien, gracias a Dios. Sí, porque desde el trópico. Pero gracias a Dios que nos permite estar aquí en esta nueva vez en Mujer para la Gloria de Dios, una producción del Ministerio de Mujeres ESER de la IBI bajo la sombrilla del Ministerio de Integridad y Sabiduría. La intención de este espacio es siempre poder estudiar la Biblia y en este caso el carácter de Dios a través del estudio de la vida de Esther, ya que venimos en esta serie a lo largo de este es el 10º programa que estamos desarrollando. ¿Cuánto hemos aprendido? ¿Cuánto podemos sacar sobre esta historia? Sabemos que las verdades bíblicas permean nuestra mente y transforman nuestras vidas increíblemente, y por eso nos invertimos en estudiarla y compartirlas con ustedes. Les invitamos a suscribirse al canal de YouTube de Integridad y Sabiduría, darle me gusta a este video y compartirlo para que este contenido pueda ser de edificación para muchos otros. El programa de hoy lo hemos titulado La mujer que confía en su protección providencial. Amén. Y gracias a Dios por todas aquellas que nos apoyan con su sintonía y mensajes. En verdad es una bendición poder compartir con ustedes. Amén. Dios permite que para el cierre de este programa estemos claros en la respuesta a la pregunta que planteemos en este programa. Mujer, ¿qué tanto confías en la protección providencial de Dios? Recuerden también las preguntas que estamos posteando en Instagram para que puedan reflexionar y sacar mayor provecho personal al contenido de Mujer para la Gloria de Dios. Amén. No dejan de responderlas, por favor. Y como siempre, antes de iniciar con nuestro estudio, vamos a presentarnos a nuestro Señor. Ailín, ¿tú puedes orar Claro. para nosotras? Amantísimo Padre Dios, te damos tantas gracias, Señor, en este tiempo que tú nos permites compartir este espacio en donde hablamos sobre tu verdad, rumiamos tu palabra, Señor, tratamos de aprender y de extraer las enseñanzas, Dios, que tú tienes para nosotros. Abre nuestro entendimiento, Dios, abre nuestro corazón para que éstas puedan ser grabadas y sean la simiente de nuestras convicciones cada día. No solo nosotros, todos los que nos escuchan, Señor, que tu palabra sea lámpara a nuestro caminar, Dios, que sea la brújula de nuestro corazón, Padre, para que en todo día, ante cualquier circunstancia, sepamos cuál es tu voluntad para nuestras vidas, Señor, en este mundo caído. Ayúdanos, Dios, para gloria de tu nombre, para edificación de tu pueblo, Dios, para testimonio de muchos otros que todavía no te conocen. En el nombre de Jesús oramos. Amén. 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 La semana pasada, en esta historia que hemos estado revisando de Esther, estudiamos cómo el Dios invisible entrelazó las vidas de Esther, Amán, Mardoqueo y Asuero, orquestando todo para llevar a cabo su plan para proteger y salvar a su pueblo. Un plan magistral, realmente. Amén. Como todo lo que Dios hace. Amén. Hoy queremos continuar estudiando el capítulo 7 de este libro de Esther, comenzando con la segunda cena que Esther preparó para el rey Asuero y Amán. En esta ocasión, Esther sí revelaría al rey su nacionalidad y el malvado plan de Amán. Pero antes de adentrarnos en los hechos ocurridos en sí en esta historia, quiero que evaluemos las circunstancias desde una perspectiva más aterrizada a nuestros días y no solamente como una historia bíblica. El libro de Esther no solamente nos enseña el poder de Dios manifiesto a través de una mujer obediente, sino que también pone en evidencia la guerra espiritual en la que estamos
todos los cristianos, todo el tiempo, vivimos sumergidos en esta guerra, de hecho. Ese espíritu malvado de Amán está en cada una de nosotras. Así mismo es. La carne persiste, mas Dios en su misericordia ha cambiado nuestros corazones a partir del momento, obviamente, que confesamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Y ahí en eso es la razón por que Pablo nos insta en Romanos capítulo 12, versículo 2, a transformar nuestra mente a través del estudio y aplicación de la palabra. Y eso es en nuestros días, día a día, la vida que estamos viviendo, no importa dónde estamos. Y por eso también es que hoy estamos estudiando el ejemplo de la vida de Esther. Vimos en el mundo, o vivimos en un mundo, aparte de verlo, de muchos Amanes, aunque claro que no todos actúen con el mismo poder que Amán tuvo, y muchos bien viven encubiertos. Sí. En general en el mundo vemos cómo la gente opera bajo una cultura ególatra de romper brazos, sin escrúpulos, sin ninguna consideración ética, sin ninguna consideración humana. De hecho, por eso la profesión de la abogacía existe. Somos capaces de justificar todo según nuestros intereses y en consecuencia necesitamos personas para mediar según las leyes establecidas, según la lógica muchas veces, porque nosotros podemos distorsionar. Y la necedad nos controla. Amén, nuestro corazón engañoso. Es increíble. Nuestra inclinación natural siempre es ir en la dirección que nos trae el pecado. Y Dios, sabiendo nuestra condición, nos ha dejado su palabra como guía para mantenernos en el camino correcto. Amén, así es, Katy. Y otra enseñanza de esta historia es el poder del Espíritu Santo obrando en y por nosotros, definitivamente. Amén. Esther y Mardoqueo nacieron y desarrollaron en un país pagano y antisemita. Estos no tuvieron nunca la libertad de culto, un templo donde pudieran congregarse y aprender de las Escrituras. De hecho, en aquel tiempo no había Biblias escritas que pudieran estudiar en sus casas, en su intimidad. Tampoco tuvieron el acompañamiento de una familia en la fe para aconsejarles, sino que en todo momento estaban solos y dependieron totalmente de una relación directa a solas con Dios. Por eso es que es tan evidente que era el Espíritu Santo quien los mantenía conectados y con esta devoción hacia este Dios. Y el discernimiento y sabiduría que tuvieron. Amén. Y esta misma realidad nos permite también ver claramente cómo obró el Espíritu Santo en aquellas personas en aquel tiempo, a favor de ellos dos y en contra, protegiéndoles de sus enemigos, en donde Dios no tuvo que hacer nada en particular para castigar a sus enemigos, sino que la misma orquestación de los acontecimientos puso en evidencia la maldad que había en sus corazones y las consecuencias que estos le acarrearon. Como bien nos dice Proverbios 16:4, todas las cosas hechas por el Señor tienen su propio fin, aún el impío para el día del mal. Ouch. Todos tendremos que rendir cuenta, definitivamente. Y esta es precisamente la misma forma en la que Dios obra con nosotras hoy día. Y es la forma en que nosotras también debemos evaluar nuestros acontecimientos. El origen de mi problema no es el problema en sí mismo, ni los sentimientos que estos despiertan en mí. El origen está en la cosmovisión que rige mis pensamientos y mi corazón, la cual está siendo revelada por los acontecimientos. Mi problema surge cuando mi cosmovisión no está alineada con la verdad de Dios. Amén. Y tendremos que pensar que todos nuestros problemas se deben a factores externos. La realidad es que necesitamos empezar por evaluarnos introspectivamente, evaluando lo que hay en mi corazón a actuar. No debemos justificar nuestros sentimientos dado los acontecimientos que nos suceden. Y esto es lo que Mardoqueo y Esther hicieron. Mientras que, por el contrario,
Amán justificó su enojo echando la culpa de todo en Mardoqueo. Este es un excelente ejemplo para comparar la diferencia que hay entre la forma de pensar de un corazón santo versus un corazón pagano. Y los resultados que vemos entre ambos son totalmente opuestos. Sí. También esta historia de Esther nos muestra cómo caminar, cómo debemos caminar cuando no sabemos qué hacer. Sí. Ni Esther ni Mardoqueo conocían el desenlace de aquella inminente amenaza a su vida y a los de todo el pueblo judío. Sin embargo, ambos caminaron por fe, confiados en las promesas que Dios les había dado como su pueblo elegido. El Mesías vendría de la semilla de los judíos y aunque no sabían si vendrá de su propia semilla, en particular, sí sabían que Dios es fiel y que cumplirá su promesa. Y en su misión y agradecimiento a este Dios le obedecieron. Wow. Y si Esther y Mardoqueo pudieron obedecer a Dios, aun cuando les tocó vivir en un mundo tan opuesto al cristianismo, o sea, a Dios, donde no tuvieron ningún tipo de aliento externo para crecer en su fe, ¿qué excusa podríamos tener hoy en día nosotros? Definitivamente, así mismo es. El conocer este ángulo de esta historia me reta, Katy, me Amén. reta a creer, me impulsa a creer, porque nosotros tenemos la palabra, nosotros tenemos la historia de principio a fin, nosotros tenemos tantos ejemplos de este Dios poderoso que sigue obrando con el mismo poder, omnipotencia, omnisciencia, de aquellos tiempos hasta nuestros días. Así mismo es. Ese es nuestro Dios. Y la verdad que yo necesito ustedes, mis hermanos, para mantenerme en ese carril. Como ellos lo hicieron sin nadie, es increíble. Pero si ellas pudieron, ¿cuánto más nosotros que tenemos Así tantos es. recursos en nuestras manos? Así es. También vemos aquí cómo Dios no está limitado por el tiempo. Ese mismo Dios todopoderoso que obró en aquel tiempo es el mismo que creó todo lo que existe y que está a nuestro lado hoy en día, controlando, manejando con el mundo en la palma de su mano. Amén. Sin embargo, nosotras sí estamos limitadas por el tiempo y por eso necesitamos aprender a evaluar los acontecimientos a la luz de la eternidad que tenemos asegurada en Cristo. Amén. Para vivir por fe tenemos que aprender a evaluar los acontecimientos también, por encima del sol, más allá de nuestro ojo humano, como Dios lo ve, como Dios quiere que nosotros lo veamos. Así es. Es como Philip Yancey nos dice en su libro Disappointment with God, o Decepcionado con Dios en español se traduciría. Y cito a Yancey, dice, fe significa creer de antemano lo que solo hará sentido al revés. Me encanta. Tiene una mente increíble. Esa es una definición que complementa muy bien la que encontramos en Hebreo, la que nos da la misma Biblia sobre lo que es fe. Tenemos que ser como los pilotos de aviones, en otras palabras. Estos aprenden los pilotos a volar los aviones por instrumentos de forma tal que si en algún momento la visibilidad se ve disminuida, que es algo que puede pasar, que de hecho... Y no es raro. Exacto, que puede pasar muy frecuentemente, pues que los pilotos puedan volar y hasta aterrizar un avión a través de los instrumentos sin ver nada. Si bien hay tiempos... Eso sí es fe también. Eso es fe, sí, es muy, muy gráfica. Si bien hay tiempos en nuestras vidas en donde creemos que vemos claramente lo que Dios está haciendo, y sí puede ser, aun cuando en realidad no entendamos de un todo lo que está sucediendo, también hay muchos tiempos cuando ni vemos ni entendemos y no sabemos lo que Dios está haciendo. Y en esos momentos tenemos que seguir adelante porque las consecuencias de nuestras circunstancias pueden ser de gran envergadura. Yo creo que el ejemplo de Esther y Mardoqueo nos apunta muy claramente esto que estamos diciendo. Entonces debemos de darnos cuenta que estamos llamados a caminar por fe y no por vista. Y recordémonos de este ejemplo de los pilotos cuando tienen que volar con un instrumento. Esa es la vida del cristiano. Nosotros estamos llamados a volar por instrumento. Nuestro instrumento perfecto es la palabra, obviamente, que nos guía, y es el instrumento, y la fe que nos ayuda a dar esos pasos a ciegas
sabiendo Así que Dios mismo está en es. control. Los pilotos no tienen que hacerlo siempre, pero el cristiano sí. Esa es la Siempre estamos con la vista nublada porque hay una guerra espiritual, Exacto. como tú dijiste en principio, que está ocurriendo Constante. 24/7, que nosotros no vemos. Sí. Lo sentimos, pero no lo vemos y necesitamos ese Espíritu Santo para darnos el discernimiento y la sabiduría, Y saber. el coraje, la valentía para dar ese paso. Amén. Tenemos que mantenernos enfocados en que nuestra ciudadanía está en el cielo, no está aquí. Y aquí en el mundo estamos de paso de un constante entrenamiento controlados por Dios, nuestra entrenador por excelencia. Ya, a diferencia de los soldados que hacen ensayos de guerra para practicar antes de, nosotros los cristianos estamos entrenando en medio de la misma guerra. Más como el resultado no depende de nosotros, sino de Dios, lo único que necesitamos hacer es mantener nuestro enfoque en nuestro entrenador, Dios mismo, y en caminar en obediencia a Él, Amén. confiado y en fe. Por eso necesitamos aprender a oír su voz. Amén. Y reconocer sus formas. Hay tiempos en nuestra vida, como vimos en la historia de Esther que estamos estudiando, cuando parece que nos está ocurriendo lo peor que pudiera pasar. Mas esto es precisamente lo que Dios está orquestando para llevar a cabo su plan. Amén. Increíble. Amén. Y nunca pensemos que Dios está ausente, Nunca. porque justamente es en medio de los momentos más difíciles es que Él está caminando con nosotros. De hecho, Él nos tiene en sus manos. Amén. Es Él caminando, Amén. ¿cómo se llama? Agarrándonos como... Sosteniéndonos en la palma de su Sosteniéndonos, mano. gracias, esa es la palabra que estaba buscando. No podemos seguir sin caminar en sus huellas. Si nos desviamos del camino, salgamos heridas. Saldremos heridas, definitivamente. Si hay algo que Dios tiene Dios es indescriptible, pero si algo es claro, evidente a lo largo de toda la palabra, es su fidelidad. Amén. Dios es un Dios fiel y Él nunca nos va a abandonar. De hecho, podemos dar por testimonio, Katy, estoy segura, y aquellas que nos escuchan que han pasado por momentos difíciles, pruebas bien angustiantes, que se han refugiado en Dios, han experimentado los momentos tal vez más dulces en su caminar Así con es. Dios, porque han puesto sus ojos, su mirada en Dios, no han permitido que sus circunstancias les amedrenten ni les desenfoquen, sino que al contrario, se han volcado en Dios. Así Y Dios mismo está ahí, es. presto para caminar con nosotros y hacernos sentir un amor y una presencia tan dulce y tan especial. Sí, es la única forma que podemos ver la mano de Dios en medio de. Muchas veces como cristianos lo vemos después y miremos por atrás, ay, mira lo que el Señor hizo. Pero podemos tener eso en medio de las dificultades Amén, también. amén. Eso es lo que Dios quiere. Depende de qué hagamos nosotros, que a veces somos tan necios y desobedientes. Así mismo es. Nuestra perspectiva, de hecho, o cosmovisión, es muy importante porque es la que nos va a dirigir en nuestro caminar. ¿Cuáles son esas convicciones que están cimentando, en la que se cimenta nuestra vida? Por ejemplo, leí esta semana sobre una persona conocida en los círculos del rap cristiano, graduada de la Universidad de Lancaster y con una maestría del seminario de Westminster, donde enseñaba apologética, estudios bíblicos y compromiso cultural, o sea, un profesor bien sólido. Con peso. Exacto. Que anunció después de mucho tiempo de ser cristiano que ya no creía más en el cristianismo debido a la famosa desconstrucción. Este movimiento que realmente viene del mismo infierno. Así mismo es. Esta persona hizo un video explicando el porqué de su decisión y los pasos que dio para llegar a esta conclusión. Y para hacer esa historia corta, lo que le sucedió a esta persona fue que en vez de seguir buscando las respuestas a sus preguntas en la Biblia, se dejó de leer la Biblia y comenzó a leer libros de cristianos liberales, en donde en su entender sí encontró las respuestas.
Qué pena. Obviamente esta persona no entendió para nada lo que nos dice Romanos 12:2. No os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra fe, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Y una vez más, comprobándonos que no es el conocimiento lo que nos va a salvar y a mantener firmes. Es también una relación de intimidad y de comunión con Dios. Si bien es bueno que conozcamos y que dominemos con precisión la palabra, de hecho la palabra misma nos ordena que hagamos esto. Esta persona nos lo confirma, era una persona que conocía la palabra, mas su corazón se alejó de Dios. Sí, es increíble. Pensando en él, si realmente es cristiano, volverá. Sí. Pero si no vuelve, aún con todo ese conocimiento, no lo entendió. No lo entendió. Él tenía el conocimiento, lo que no tenía fue el discernimiento, el mover del espíritu en su corazón, que podía mantenerlo, porque si tenemos ese espíritu, Él nos mantiene en ese camino estrecho para llegar donde el Señor. Su perspectiva es que encontró la verdad porque dejó de lado la Biblia, mientras que la Biblia afirma que su palabra es la verdad. Y necesitamos santificarnos en ella, como Juan 17:17 nos dice. Si llenamos nuestra mente con mentiras que parecen verdad, nos confundimos. Claro que sí. Y terminamos apartándonos. Cuando tenemos dudas es cuando más debemos buscar a Dios. Amén. Dios no está ausente. Y si le buscamos aún más en los tiempos de introspección, en ese tiempo que se siente que Dios es silente, nuestra fe crecerá. Amén. Y nuestra relación con Él también. Esto es precisamente lo que Esther y Mardoqueo hicieron. Mardoqueo le señaló lo que necesitaba hacer, sin embargo, ella sabía que los resultados no dependían de ella, sino de Dios. Y entonces le pidió al pueblo ayunar por 3 días antes de ir a hablar con su esposo. Ella puso toda su confianza en Dios, porque sabía que Dios contesta las oraciones. Amén, así es. Y ese mismo Dios es al que nosotros apuntamos a través de todos estos estudios, que escucha nuestras oraciones y está presto para que nosotros podamos venir de donde Él, presentando nuestras peticiones, porque Él mismo así nos enseña. En tiempos de silencio es que más necesitamos de su guianza. Debemos buscarle con más intencionalidad, aferrarnos a Cristo, buscar en Dios, en su palabra, las respuestas a todas nuestras preguntas. Es nuestra fuente por excelencia. Nada nunca debe de sustituirla. Cristo nos dijo, de hecho, en su palabra: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Claramente vemos esto en Mateo 7 y 8. Esta es otra de las promesas que tenemos, que no significa que la respuesta será inmediata, que no significa que la respuesta será evidente al instante de pedir, pero sí nos afirma de que Dios nos va a ayudar siempre a llegar a puerto seguro, a responder todas nuestras inquietudes y a encontrar aplacar esa angustia que a veces nos invade, aun cuando las respuestas no sean exactamente las que queremos, pero Él siempre va a estar para darnos esa acogida de padre que es para todos sus hijos. Solo Dios sabe cuánto tiempo necesitamos permanecer en silencio para crecer en fe y en dependencia de Él, porque en la espera hay grandes enseñanzas también, y Dios así lo sabe. Nosotros es que nos resistimos, pero Dios sabe que hasta esto es necesario. También debemos reconocer que no necesariamente el obrar de Dios se va a hacer siempre visible a los humanos, sino que su obrar también puede ser sutil, imperceptible incluso para nosotros. Por ejemplo, si no hubiera sido porque el rey Asuero una noche no pudo dormir, no se hubiera dado la ocasión en que éste revisara sus memorias para leer sobre cómo Mardoqueo había salvado su vida y no había recibido ningún tipo de reconocimiento por su buena acción a favor del rey. Algo que muy extraño que sucediera, pero nada escapa al control de Dios. Los cristianos maduros entonces debemos de buscar interpretar
hasta las más mínimas sutilezas a la luz de su palabra, la Biblia, porque vivimos enfocados en Dios y tratando de interpretar. Se supone que todo lo que nos sucede a la luz de lo que nos enseña su palabra, según su plan, porque entendemos que nuestra capacidad, nuestra sabiduría es limitada, la de otros hombres también, no importa qué tan sabio e inteligente sea este hombre. La palabra de Dios es nuestra medida, es nuestro estándar, es nuestra brújula, es donde debemos siempre de buscar respuesta a todas nuestras preguntas. Eso no significa, Katy, que no podamos consultar algún libro de sana doctrina basado en la palabra de Dios que nos abunde en la explicación. Claro, porque Él ha dado más inteligencia a algunas personas que otras y más sabiduría. O otra persona que ha caminado con Él por más tiempo tiene más sabiduría, más discernimiento. Pues obviamente esto es la familia que tenemos. Y honestamente la única forma en que podemos interpretar lo que no sabemos y lo que no vemos es con una mente abierta y sensible a lo que Dios está haciendo. Amén. Mientras escuchamos la voz del Espíritu Santo. Y continuando con la historia, Amán fue humillado. Su esposa y sus amigos predicen su derrota. Mire, hasta el pagano, el Señor le dijo lo que iba a pasar, ¿verdad? Y sin tener tiempo de pensar en todo lo que estaba sucediendo, los eunucos del rey lo llevaron a la segunda cena que Esther le había preparado junto al rey. Escuchemos ahora cómo se inicia la segunda cena. Comencemos en el capítulo 7, versículos 1 y 2. Y el rey y Amán fueron al banquete a beber vino con la reina Esther. También el segundo día, mientras bebían vino en el banquete, el rey dijo a Esther, recuerden, frente de Amán, ¿cuál es tu petición, reina Esther? Te será concedida. ¿Cuál es tu deseo? Hasta la mitad del reino se te dará. Imagínense lo que Amán está pensando en su corazón en ese momento. Esta disposición favorable del rey hacia Esther era una confirmación más de que el favor de Dios estaba con ella. Recuerden, nosotros sabemos al final de esa historia, Esther no. Ella estaba caminando por fe, tratando de entender lo que el Señor quería de ella. Esto fue el Señor diciendo, sigue adelante, sigue adelante. Una afirmación. Exactamente. Esto era la tercera ocasión en que el rey le repetía la misma pregunta sobre cuál era su petición para concederla. Y esta es la confirmación del Señor para Esther, como yo dije, de que el día para revelar lo que estaba ocurriendo había llegado. Definitivamente. Es importante mencionar que muy probablemente Esther no supiera o apenas se acabara de enterar del reconocimiento que se le había hecho a Mardoqueo por el rey aquella misma mañana. Recuerden que aunque Esther era la reina y vivía en el palacio, en aquellos tiempos las mujeres vivían recluidas y apartadas del diario acontecer. O sea que es algo que podemos deducir. Además de que Esther tenía su cabeza puesta en esta gran encomienda. Ella estaba en medio de todo este plan que no era nada pequeño, era algo de gran envergadura, dadas las reglas y las limitaciones que ella tenía en su condición de mujer, a pesar de ser reina. Una contradicción, pero esa era la realidad de la mujer en aquel tiempo. Y sabiendo lo que pasó a Vasti. Exacto. No podemos olvidar eso. Con este gran precedente, realmente que cualquiera se intimidaría. Y en todo esto, Esther estaba en esta encomienda de revelar su origen judío, que hasta ese momento había sido un gran secreto, y el plan malvado de Amán, que era nada más y nada menos que la mano derecha, el compañero y confidente de su esposo, el rey. O sea, era una persona que a cualquiera le intimidaba. Claro. Y pongamos atención a la forma tan sabia en que Esther lo hace. Leamos el capítulo 7, versículos 3 y 4. Si he hallado gracia ante tus ojos, oh rey, y si le place al rey que me sea concedida la vida según mi petición y la de mi pueblo según mi deseo, porque hemos sido vendidos, yo y mi pueblo, para el exterminio, para la matanza y para la destrucción. Y si solo hubiéramos sido vendidos como esclavos o esclavas, hubiera permanecido callada, pero porque el mal no se podría comparar con el disgusto del rey.
La verdad es que esta actitud de Esther nos debería de ser a toda mujer casada un parámetro, un punto de comparación. Porque esta mujer se manejó con tal sabiduría, dominio propio. Ella oró, ella se preparó para que su esposo, el corazón de su esposo estuviera dispuesto a escucharla, para hallar su favor y su gracia. Y cuando vino a hablar, lo hizo con tal altura, de tal forma, que en ningún momento fue acusatoria, nunca le reprochó. O sea, yo quiero ser así cada vez que hable con mi esposo. Sí, pues. Tengo que orar mucho más. Sí, me reta. Definitivamente. Ella está planteándole al rey algo tan importante como lo es la condenación a muerte de un pueblo entero, y es su pueblo. Su pueblo. Y sin embargo, logra expresarse con mucha diplomacia y palabras que despierten la sensibilidad del rey, sin ni siquiera tener que inicialmente, como tú dijiste, acusar a Amán. Sí. Y el rey todavía no sabe que Esther es judía. Sí. Antes se mete en el final, pero él ama a su esposa, pero ella vio lo que pasó a Vasti. Sí. Pues está en esa agua turbulentes, obviamente. Él no conectó en el momento que fue el mismo decreto suyo que Amán había maquinado. Y entonces se pregunta, ¿quién es? Y esto es cuando Esther ahora le contesta. Después de 2 cenas, después que todo esto, ya ella se siente la luz verde del Señor. El adversario enemigo es este malvado Amán. Wow. Su compañero de bebida, su mano derecha. Sí. Pueden imaginar el terror que en aquel momento invadió a Amán. Sí. Y yo me imagino el temor. Sí, también. Intimidado totalmente, descubierto. Sí, pero también de Esther. Sí. Porque ella no sabe lo que el rey va a hacer. Pero él ya ha escuchado lo que él le ha ofrecido, la actitud del rey, el favor hacia Esther. Exactamente, pero Amán no tenía eso. Y el terror, yo me imagino que se invadió. Y al darse cuenta que él no tenía escapatoria. Para este momento, Amán también había oído repetirle en 3 ocasiones diferentes a Esther que cualquiera que fuera su petición, le sería concedida. Y Amán, en el momento él entendió que no le esperaba nada bueno. Y no, por más y menos, fue su misma esposa que dijo, Mardoqueo. Había predicho, sí. Pues él sabía lo que venía, porque lo dijo no solamente de los acontecimientos, él está imaginando, pero su esposo lo dijo antes que él. Y luego de escuchar a Esther, el rey enfureció de tal manera que salió al jardín. En aquel momento fue cuando se dio cuenta de que no conocía los antecedentes de su propia esposa y que también su mano derecha lo había engañado y utilizado para lograr sus propios intereses. Además de saber que por encima de todo, él era el rey, responsable de emitir los decretos que luego eran irrevocables. Recordemos que manipulado por sus consejeros, el rey había perdido su primera esposa. Sí. Y ahora se da cuenta de que está al punto de perder a su segunda esposa por la misma razón. Que falta de discernimiento, falta de sabiduría se ve en el rey más poderoso del mundo en ese momento. No, y cuánta maldad alrededor de los que estaban en su entorno. Alrededor, Sí, alrededor de él. En ese momento, Asuero quería complacer a su esposa, pero no puede obviar el decreto que él mismo había emitido. Y muy probablemente sintió una combinación de vergüenza, ira, frustración, impotencia, decepción, confusión y hasta miedo. Y necesitaba tiempo para pensar procesar todo lo que estaba sucediendo. Mientras el rey estuvo afuera reflexionando en todo esto, Amán, tratando de salvar su vida, cayó sobre el lecho donde Esther estaba sentada, y cuando el rey entró de nuevo, malinterpretó aquella situación y, pensando que Amán estaba tratando de causarle daño a la reina, ordenó que le cubrieran el rostro a Amán.
Uno de los eunucos de Esther informó entonces al rey sobre la horca que Amán mismo había construido para matar nada más y nada menos que a Mardoqueo, justamente el hombre que acababa de ser reconocido por salvar la vida del rey. Y sabemos lo que el rey hizo entonces. Ordenó ahorcar a Amán en esta misma horca. Leamos, en el capítulo 7:10 dice, y se aplacó entonces el furor del rey. Obviamente que este rey reaccionara de aquella manera, se sentía defraudado por su hombre de confianza y realmente Amán se manejó con tal maldad y tanta predisposición y plan maquiavélico en contra de su esposa. Así mismo es. Y el desenlace de esta historia pone en manifiesto la soberanía de Dios. Amén. De manera abrumadora. Amén. Todo Amén. Contra ellos. Y en el final Dios gana. No Amén. Ellos, es Dios que gana siempre. Uh-huh. El propósito de Dios ha sido establecido y Él siempre realizará lo que Él quiera, como Amén. Isaías 46:10 nos dice. Porque nada ni nadie puede frustrar sus planes. Isaías 14:27. Para aquellos que somos sus hijos y lo conocemos, el saber esto nos llena de paz y echa fuera todo temor, porque entendemos que todo es para su gloria y misericordia. Amén. Siempre podemos confiar en Él. Ay, si podemos recordar eso en medio de esos problemas que pasamos, ¿verdad? Sí. Todas pasamos por tiempos difíciles en donde angustia. No oímos la voz del Señor. Estamos volando por instrumentos en ese momento. Sin embargo, nunca debemos llegar a la conclusión de que Él está ausente. Él es más presente en ese momento, aunque no lo sentimos. Amén, amén. Aunque está nuestra reacción natural, no podemos caminar en la carne, sino en fe, confiados en lo que no se ve, como amén. Hebreos 11:11 nos dice. Mientras más y mejor conozcamos a nuestro Dios, más fácil se nos hará el reconocer y seguir sus pasos. Amén. Tendremos más confianza de seguir adelante, aun cuando no entendamos del todo las circunstancias que nos suceden. Y quiero añadir, nunca sabemos. A veces creemos que sabemos, sí. Pero la realidad es nunca sabemos todo de lo que Dios está haciendo. No. Tener esta relación de cercanía con el Señor nos ayuda a reconocer hasta las pequeñas sutilezas de la orquestación de nuestro Amén. Dios, alentándonos en paz y confianza para proseguir hacia la meta. Y recordemos que todo es hecho en su tiempo y no en el nuestro. Eso es algo muy importante porque nosotros solemos ser muy impacientes. Así es. Y el tiempo de Dios suele ser lento y pausado. El entrar en su presencia continuamente en oración nos ayuda a desarrollar la paciencia que necesitamos para tener paz y crecer en fe. Escuchemos lo que nos dice Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Por nada estéis afanosos, antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. La paz no viene del mundo, sino solamente cuando venimos ante la presencia Amén. De Dios. Podemos estar en sitios pacíficos, podemos respirar, relajarnos, pero esa paz que buscamos y anhelamos en lo más profundo de nuestro corazón, solamente la hallamos en nuestro Dios. Amén. Y esta paz viene de tal forma que podemos hasta tener paz con este mundo caído, poder sobrellevar las adversidades de una manera que los que están a nuestro alrededor nos llegan incluso a cuestionar. Yo no entiendo esa paz que tú tienes. ¿Cómo es que tú te puedes mantener tan ecuánime?
calma, tan controlada. Eso es Dios que puede hacer esto aún en medio de las tribulaciones. Cuando conocemos bien al dador de paz y caminamos con Él cada vez en mayor intimidad, entonces tendremos mayor confianza y mayor paz. De hecho, al día de hoy no tengo la misma cantidad de paz que tuve hace 10 años, sino que hoy su paz se ha multiplicado en mi vida y estoy segura que en ti también, Katy. Así es. Muchas cosas han ocurrido y en medio de estas he podido ver su mano poderosa obrando. He crecido en fe y a medida que crezco en fe, obviamente, puedo disfrutar más de esta paz. Sí, porque esa misma fe, el crecimiento de fe le da el discernimiento, le da la sabiduría, porque no viene de uno, viene de Dios. Su presencia en mi vida. Ha habido tiempos tan difíciles en los que he pensado que he llegado al fin. Yo me imagino que tú tenías también, claro, porque eso es parte de vivir en un mundo caído. Sin embargo, en algunas de estas situaciones, al reflexionar sobre el obrar de Dios, he caído en cuenta de que este era apenas el principio de algo mucho mejor, como pasó con Esther y Mardoqueo. Dios no se equivoca. Nunca lo ha hecho y nunca lo hará. Él es justo y no necesariamente yo veré su justicia aplicada. Sin embargo, debemos confiar en que Dios sabe cómo obrar con cada uno de nosotros. Amén. Hoy hemos podido ver en tan solo en algunas horas, todo cambió para Esther y Mardoqueo. Era una sentencia de muerte y en una escena, fue totalmente lo opuesto. Sí. Dada la perfecta orquestación de nuestro Dios. Amén. Asimismo, hoy día sigue obrando este mismo Dios, aun cuando no podamos entender lo que Él está haciendo. Podemos estar confiadas y seguras. Amén. Porque Él está haciendo mucho más de lo que podemos ver o entender a través de todo lo que está ocurriendo. Amén. Parece mal, pero Dios usa todo para el bien. Amén. Amén. Y esta es la razón por la que estudiamos estas historias. Sí. Porque aunque pudiéramos pensar que esto sucedió hace muchas generaciones atrás y que hoy en día las cosas son muy diferentes, que es verdad, por lo que esta historia no nos aplica. Eso es la mentira, ¿verdad? La cosa ha cambiado. Pero Dios nos dice en Eclesiastés 1:9, lo que fue, eso será. Y lo que se hizo, eso se hará. No hay nada nuevo bajo el sol. Amén. Las culturas cambian, los tiempos cambian, pero Dios nunca cambia. Podemos tener confianza en que el mismo Dios de Esther y Mardoqueo es nuestro Dios. Amén. Y como los principios bíblicos son para la eternidad, estos nos aplican a nosotros hoy también. Amén. No tenemos tiempo para seguir profundizando en el libro de Esther en el día de hoy, pero Katy, yo creo que sí hemos tenido la oportunidad de afianzar, de afirmar estos principios tan importantes que hemos podido venir sacando de esta historia de Esther para crecer en fe, para poder ser retados en seguir caminando aun cuando nos toque hacerlo a ciegas, por instrumentos como los pilotos cuando están en medio de las tinieblas, porque esta historia de Esther definitivamente y de Mardoqueo definitivamente nos afirma, nos confirma, nos muestra de que Dios es confiable, de que Dios es fiel, de que Dios nunca abandona a sus hijos cuando estos están caminando en obediencia y que aunque las cosas puedan parecer color de hormiga, como decimos por aquí, todo obrará para bien. Amén. Para aquellos que estamos confiados y actuamos según sus principios, como nos dice su palabra. Y yo quisiera añadir, cada vez que uno se siente ese temor, esa duda, piensa en Esther y Mardoqueo. Amén. Tráelo a la mente, intencionalmente, para ayudarte. Ajá. Así que para tener perspectiva. Así es. Nos queda en este libro de Esther una situación muy importante que vamos a ir revisando en el próximo programa, y es el decreto de matar a todos los judíos en el día 13 del mes 12. Esto todavía sigue en pie. Y como recordamos, los decretos del rey eran irrevocables, por lo tanto no era una situación fácil, a pesar de haber llegado hasta este punto. Por eso, la semana que viene continuaremos viendo lo que nuestro Dios puede hacer a pesar de un decreto. No dejen de sintonizarnos para
continuar aprendiendo de la sabiduría y poder de nuestro Dios. Y si tienen preguntas sobre los temas que estamos tratando, peticiones de oración o cualquier consulta puntual, pueden enviarla a nuestra página o escribirnos a mujerparalagloriadedios@gmail.com. Y un recordatorio muy importante es que necesitamos de sus oraciones. No es un dicho, esto es una necesidad real, puntual de todos los días. Oremos por el programa de Mujer para la Gloria de Dios y en realidad por toda iniciativa por compartir el Evangelio, porque como decía Katy, la hostilidad hacia el cristianismo será cada vez mayor. Necesitamos de la protección de nuestro Dios. Para nosotros y para cualquier representante cristiano, embajador de Dios, donde quiera que esté. Oremos por todos los misioneros y todo el que Dios le mueva a orar, que esté predicando y defendiendo y presentando la verdad de Dios. Amén. Y ya saben, pueden seguirnos en Twitter e Instagram escribiendo @MPLGDD en mayúscula y en Facebook Mujer para la Gloria de Dios. Les esperamos en nuestro próximo encuentro para ver lo que el Señor hace. Vimos lo que hizo en esa dificultad. Vamos a ver lo que va a hacer en la próxima dificultad. Bendiciones. Hasta la próxima. Dios les bendiga.